damos gracias por tu palabra, honramos tu escritura. Gracias porque es inspirada por ti, Señor, y es útil en todas las áreas de nuestras vidas. Oramos para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos guíes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 133, por favor. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 133, ¿sí? Si son tan amables, por favor. Y vamos a estar estudiando el Salmo 133 como base de este último mensaje de nuestra serie Jesús en mi casa. Estamos terminando esta serie de cómo Jesús quiere estar en nuestro hogar, que nosotros podamos darle libertad a Jesús para obrar, para transformar nuestras vidas. Así que pues vamos a recibir con fe esta palabra. ¿A cuántos le han bendecido esta serie? ¿A cuántos? ¿Sí? ¿Verdad que ha sido de bendición? ¿Verdad que ha sido de refrigerio para nuestras vidas? Bueno, pues estamos cerrando esta serie, la tercera parte, y yo quiero hablarte de la armonía en la familia. Vamos a leer el Salmo 133. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Di conmigo: a mi familia le conviene que vivamos en armonía. Amados, y es una lucha para todos. Es una lucha para todos renunciar a la cultura familiar que no le agrada a Dios y que no nos ha resultado de bendición. Es una lucha, todos estamos en una lucha. Si algo caracteriza la iglesia de Cristo y algo que nos une, algo que todos tenemos en común, es que todos estamos en esta lucha. Todos tenemos esta necesidad de que Cristo obre nuestras vidas, de que Cristo cambie nuestras vidas. Eso es lo que nos une, es lo que nos hace hermanos, ser hijos de Dios en Cristo Jesús, porque hemos reconocido la necesidad de un Salvador, la necesidad de algo superior a nuestros valores morales o a nuestros valores familiares, algo superior que permanezca para siempre, que no sea nuestra propia prudencia. Y eso, algo superior, es Cristo, es su evangelio, es la palabra de Dios. Y es una lucha para todos. Abrazar las enseñanzas de Cristo, amados, es una lucha y es un precio que tenemos que pagar. ¿A qué me refiero con esto? La salvación en Cristo es por gracia. Jesús la ganó en la cruz del Calvario, pero es a través de disciplina, amados, de esfuerzo, de búsqueda, que tú y yo podemos abrazar las enseñanzas de Cristo y despojarnos de nuestra vieja naturaleza, de aquello que nos destruyó en el pasado, de aquello que nos estorbó para ver los propósitos de Dios. Y estas enseñanzas de Jesús, amados, no son atractivas para el mundo y ni para nuestra carne. Nuestra carne muchas veces no quiere agradar a Dios. Estas enseñanzas son como las de Lucas 6:29. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, Jesús enseñando, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien exige el abrigo, ofrécele también la camisa. ¿Es atractivo? Te pregunto, poner la otra mejilla cuando te han dado una bofetada. ¿Verdad que no? Y obviamente Jesús, amados, estaba enseñando que el primer golpe que recibas no te haga reaccionar de la misma manera con la que te están tratando a ti.
Para nada Jesús está trayendo una cultura de alguien que no tiene dignidad, de alguien que se deja que otros lo pisoteen. No, Jesús está hablando que no reacciones como te están tratando a ti. También no es atractivo en Mateo 5:41 para el mundo, para nuestra carne, cuando Jesús nos dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Los soldados romanos se aprovechaban de los judíos en el tiempo de Cristo, y si un soldado romano andaba cansado con sus maletas, con sus cargas, con sus escudos, qué sé yo, tenían el derecho de pedirle a un judío, a un hebreo: llévame esto por 1 milla. Y Jesús viene y enseña al pueblo de Dios: hey, si te piden llevar una carga por 1 milla, llévales 2 su carga. 2 millas, llévales eso que te están pidiendo. El mensaje del mundo, amados, se identifica con la ley del ojo por ojo, del diente por diente. En pocas palabras, te amo porque me amas. Hago esto porque tú haces esto. Esto es con lo que el mundo se identifica, y aún esto es con lo que nuestra carne se siente a gusto. Pero la cultura de Cristo va más allá, amados. La cultura del Señor va más allá. Oh, el mensaje de Cristo revoluciona nuestras vidas, nuestras familias. Es mayor la recompensa que ofrece estas enseñanzas de Cristo cuando se cumplen que cualquier recompensa buscando nuestro bien propio, buscando agradar nuestra carne o hacer lo que el mundo me enseña. Mayor recompensa tiene Cristo para sus fieles y los que guardan su palabra. ¿Lo puedes creer? Dale un aplauso al Señor, por favor. Mateo 5:43, Jesús dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, mira lo que dice Jesús: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Entonces, seguir a Cristo es ir en contra de la cultura de este mundo, es ir en contra de la corriente. Y estas enseñanzas realmente satisfacen nuestras vidas porque nos conectan con Dios y permiten que la bendición y la vida eterna sean una realidad en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo tengo que procurar la armonía en mi familia. Yo tengo que buscar la armonía en mi matrimonio. Y el Salmo 133 nos habla cómo es maravilloso y agradable habitar los hermanos, convivir los hermanos en armonía. Un hogar, una familia en armonía es un deleite, amados, y es agradable para Dios. Sabes, este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo, y David fue usado por el Espíritu Santo para redactar este salmo. Y este salmo expresa el corazón de Dios cuando los judíos desde varias partes acudían a Jerusalén a adorar a Dios en armonía. Oh, el Señor está inspirando a David y dice: qué hermoso, qué agradable cuando los hermanos se juntan en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Esto expresa el deleite del corazón de Dios cuando ve armonía. Armonía en un matrimonio, armonía en una familia, armonía aún en su iglesia.
¿Por qué? Porque es maravilloso y agradable, dice. La Reina Valera dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuán delicioso es. Es algo que se degusta, se prueba y es agradable. Ahora, la armonía es una actitud del corazón y debe ser la característica del creyente que ama a Jesús. La armonía debe de estar entre las características del discípulo de Cristo. Armonía quiere decir unidad, unir, reunir. Entonces siempre nuestro deseo debe de ser el fomentar la paz, la unidad y la armonía donde quiera que vayamos. Es algo que debe de caracterizar a la iglesia de Cristo, que buscamos, que tenemos hambre de armonía, que queremos estar en paz para con Dios y en paz para con mi prójimo. Aquellos que son peleadores y destructores de la armonía no cuentan con la aprobación del Señor. Aquellos que buscan contender para quedarse con su razonamiento justificado no cuentan con la aprobación del Señor. Ahora, cuidar la armonía no es no tener discusiones. Cuidar la armonía es discutir para que la verdad del Señor sea la que reine y no mi propio razonamiento. Cuidar la armonía no es que no tengamos discusiones. Cuidar la armonía es que tú y yo vamos a poner la palabra de Dios por encima de mi idea, de mi razón. Pero muchas veces discutimos en casa para que mi razón y mis chicharrones sean los que truenen. Wow. Unos chicharrones con chile verde, ¿verdad? Trae hambre el pastor aquí, escucha. Pero debemos discutir buscando la armonía. Debemos discutir y debemos de buscar que tanto mis hijos reconozcan sus errores, no porque yo tengo la razón, sino porque el Señor quiere que ellos se arrepientan para bendecirles y reivindicarles en sus propósitos. No puedo buscar que mi esposa reconozca sus errores y se arrepienta porque lo quiero yo y porque necesito que ella reconozca que yo era el que tenía la razón. Eso no es buscar la armonía, eso es buscar que mi razón sea la que reine en mi casa. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios y Cristo es mejor rey que mi propio yo o mi propio ego? Yo como rey no puedo. Yo como soberano de mi hogar no puedo. Hay un rey, hay un Señor, hay un soberano y es Cristo Jesús. Y Él tiene palabra de sabiduría, palabra de gracia, palabra de bendición para mi matrimonio, para mis hijos, para mi casa. ¿Cuántos lo creen así? El Señor, sí, dáselo fuerte. Dale un aplauso al Señor. Sí, dáselo fuerte. Claro que sí. Tiene palabra de bendición. Entonces, si yo me someto a su palabra, yo veré los frutos en mi relación con mi esposa, viceversa, con mis hijos. Entonces, la atmósfera de Dios, amados, es la armonía y es la unidad. Entonces, no se deje llevar por las insinuaciones para hacerlo enojar o pelear. No se deje llevar por esas insinuaciones. Pero como es difícil, pastor. Llego y reclamos en la mañana y reclamos en la noche. Bueno, yo creo que los reclamos, amados, existen, escucha bien, para el propósito de nosotros darnos cuenta de algo que estamos ignorando, pero la palabra reclamo se podría cambiar mejor por hablar. Porque muchas veces queremos hablar esos detalles importantes entre la familia, pero con contención, no buscando armonía, buscando el conflicto. Somos como boxeadores profesionales.
Cuando los miden los boxeadores, yo no sé por qué se tienen que poner así frente a frente con los puños en la cara. Calmados. Es un peso, los están midiendo, tranquilos, los están exhibiendo quiénes son los que se enfrentan. Pero ¿por qué tienen que estar así? Y muchas veces así estamos. No podemos hablar buscando solución, buscando lo práctico que el Señor quiere que hagamos cada uno, porque está la contención, está la ira. Y así no funciona. Escuche, decida responder a lo malo con lo bueno de Dios. Sea un promotor de la armonía y la bendición de Dios reposará sobre su vida y circunstancias. Cuando tú y yo somos promotores de armonía, podemos estar con la certeza de que Dios va a traer bendición. Proverbios 12:21 dice: no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. El mal no se puede vencer con mal. Pero muchas veces pensamos que el mal que está haciendo mi cónyuge o mis hijos, yo tengo que vencerlo con más mal. Hay una manera de vencer el mal y es con el bien del Señor. Es con bien. ¿Qué difícil? Sí. Es contracultura la cultura de Cristo. ¿Por qué? Porque la bofetada duele. La bofetada duele. Pero el Señor me manda, me exhorta, me anima a que el dolor de la primera bofetada no me haga reaccionar y pague con la misma moneda. Porque de bofetada a bofetada, amados, se destruye la armonía y la paz. Alguien tiene que parar en el hogar y decir: ok, recibí la bofetada, pero no voy a reaccionar como tú estás reaccionando. Dios está buscando un padre, una madre, un hijo que busque la armonía, porque Dios está en todo lugar, amados, pero se manifiesta donde hay uno o dos personas que buscan esa armonía, que buscan la unidad. En ese hogar Dios está a punto de manifestarte. No te puedes cansar de los que promueven la armonía. No te puedes cansar. No puedes desmayar. Encuentra ánimo en la palabra del Señor, en esta promesa de bendición y de vida eterna. Encuentra ánimo en que Dios va a derramar bendición ahí, en esa casa. ¿Cuántos promotores de armonía hay aquí? Amén. Proverbios 17:13 dice: si pagas mal por bien, fíjate bien, si pagas mal cuando te han hecho bien, el mal nunca se irá de tu casa. Wow. El mal nunca se irá de tu casa. Si tú estás recibiendo bien, pero tú no has logrado perdonar, tú no has logrado sanar el pasado y pagas mal por el bien que te están haciendo, tú mismo le estás dando la bienvenida y la estadía del mal en tu casa. Si alguien se ha arrepentido, si tu esposo se ha arrepentido, si tu esposa se ha arrepentido y está haciendo un bien, pero tú no has perdonado y te aferras a hacer el mal por lo que él hizo en el pasado, tú abres tu puerta para que el mal entre y viva en ese hogar. El mal nunca se irá de ese hogar. El mal nunca se irá de ese matrimonio. Donde hay armonía, hay un ambiente maravilloso y agradable. Hay un ambiente glorioso. Y esta es la misma expresión que Dios siente cuando ve una familia en armonía. Ahora, donde hay armonía, hermanos, no es que haya gente perfecta. Porque muchas veces pensamos que todos estos mandamientos del Señor nos llevan a una perfección humana. Jamás. El único perfecto es Cristo. Los mandamientos de nuestro Señor, sus promesas nos llevan a una madurez. Eso quiere decir a una madurez. Donde hay armonía no es porque haya gente perfecta, es porque hay gente que soportan el agravio.
que soportan el agravio, que pagan el mal que les hacen con bien, que detienen la reacción de la primera bofetada, la detienen. Buscan la reconciliación porque valoran las promesas que hay para las familias donde hay armonía. Valoran tanto que exista bendición en su hogar, que exista vida eterna, que ahí el Señor visite, que soportan el agravio, que perdonan, que buscan reconciliarse. Es necesario, amados, conseguir la armonía familiar. En el seno familiar es donde establecemos nuestras relaciones más estrechas. Y es ahí donde aprendemos los valores que nos convierten en personas humanas que nos acompañarán toda la vida. Y qué triste, amados, que seamos testigos de esta nueva generación, que sean más cercanos, que lleguen a ser más cercanos a sus amigos que a sus padres, que lleguen a ser más cercanos a determinado grupo que a su misma familia. Porque yo estoy en oración y ruego, amados, se los digo como su pastor, porque no perdamos a esta generación. Porque los jóvenes puedan estar unidos al corazón de sus padres y viceversa. Porque es en el hogar donde Dios ha destinado que se forme el corazón de nuestros hijos, el carácter de nuestros hijos. Es en el hogar donde aprendemos estos valores que nos convierten en humanos. Y toda la vida, amados, vamos a ser acompañados por lo que se logre formar en nuestro hogar. Ahora, por el pasado ya no podemos hacer nada. Muchos de nosotros, los mayores, bueno, tuvimos un pasado, aprendimos y no aprendimos cosas, pero vamos a usar una resolución tajante de a partir de hoy en adelante. Una convicción nacida en el Espíritu Santo para decir: ¿por qué? Porque puede haber armonía si tú eres sola con tus hijos, o tú eres solo con tus hijos, o hay papá y mamá. Puede haber armonía, porque puede ser testigo hijos y bendiga tanto a tus generaciones sin importar qué pasó en tus generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque este es el mensaje de Cristo, la nueva obra en Cristo. Pronto va a salir a la luz, Jesús dice. Pronto vas a ser testigo de cómo tus hijos amen al Señor, se guarden para el Señor y cumplan metas en el Señor y propósitos eternos, pese a lo que vemos allá afuera. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar familias. Dios quiere restaurar la familia, pese a lo que el mundo está enseñando. La familia es instituida por Dios y Dios siempre la defenderá. Su palabra la revivirá, la reivindicará y la fortalecerá. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. La armonía en el hogar se aplica así: aceptarnos entre nosotros. Aceptarnos entre nosotros es procurar la armonía. Ahora, cuando hay aceptación, se nutren los afectos, porque todos nacemos con la necesidad de ser aceptados y sobre todo queridos por ser quienes somos. Y ese amor nos da seguridad, confianza, paz y armonía. Y funciona como antídoto para muchos males y es el mayor aliado del equilibrio y la armonía. Es el mayor aliado. Ahora, ojo, lo saludable es aceptar a la persona,
no su pecado y rebeldía contra Dios. Qué poderoso cuando le podemos decir a nuestros hijos: te acepto, te amo, eres aceptado en este hogar, en esta familia, pero no estoy de acuerdo cómo estás viviendo, porque ofende a Dios. En este tiempo de donde se promueve la tolerancia, tenemos que definir realmente qué es la tolerancia delante de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro como iglesia de Cristo es que Dios no tolera el pecado. Y amamos a la gente. Y servimos por amor a la gente. Y debemos de aceptar a nuestros hijos tal y como son. Pero no por eso vamos a estar de acuerdo cuando son rebeldes contra Dios. ¿Cómo me puede que muchos padres permiten que sus hijos tomen cerveza en sus hogares porque no han definido claramente qué es la tolerancia? Y prefiero que esté tomando aquí a que vaya y se accidente. Eso no es un amor conforme al de Cristo. Cuando trabajamos con jóvenes, mi esposa y yo, cómo nos daba tristeza que los límites que Dios estaba dando en su palabra a una juventud en casa los destruían. En casa no los tomaban en cuenta. Porque querían evitar el conflicto, no promover la armonía. Entonces, evitar el conflicto no es armonía. Evitar el conflicto es ceder a las demandas de hijos en rebeldía que necesitan entender que el amor incluye límites, incluye orden. Te amo, hijo, y te acepto como eres con tus virtudes y tus defectos, pero no estoy de acuerdo. Tenemos que hacer algo con esta situación en tu vida. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué, papá? Porque es pecado. Y yo como sacerdote de mi hogar no puedo permitir que esto esté aquí porque me aleja la bendición de Dios. Y yo necesito la bendición de Dios para tus hermanos, para tu mamá y para mi vida y para ti, hijo. Necesitamos a Dios. Pero tenemos a hombres callados, sin tomar su sacerdocio, sin un temor de Dios, porque prefieren la tolerancia como el mundo la está predicando, a como el Señor nos está diciendo. No estoy enojado, no estoy regañando a nadie, pero necesitamos, amados, volver al celo por el Señor, por la santidad, por el orden de Dios. Porque el mundo viene con todo, amados, y es una avalancha enorme. Pero mayor es el que está con nosotros que el demonio que está en el mundo. Todo pasará, todo acabará, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Dar elogios, amados, en nuestro hogar es procurar la armonía, es aplicar la armonía. Todos necesitamos que se valore nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Necesitamos sentirnos valorados en un primer momento para alcanzar nuestro sentimiento íntimo de valía. Y nuestros hijos necesitan eso. Nuestro cónyuge necesita esto. Dar elogios. Pasar tiempo de calidad es aplicar la armonía. Necesitamos vivir en pertenencia. Hay familias, amados, que se pierden en la macrofamilia, porque yo creo que son macrofamilia comparadas a las generaciones pasadas. Y no se encuentran solos, amados, sin la televisión como aliada de la falta de comunicación. Siempre la tele tiene que estar prendida porque no se sabe hablar. Y llega Navidad y lo que se hace son películas toda la noche. Y nomás se apaga el televisor cuando se va a cenar.
¿Por qué? Porque hay falta de comunicación. Se ha perdido familias enteras de una unidad, de una pertenencia. Los hijos de nuestro tiempo sienten que pertenecen más a las abuelas o a su profesor que a sus padres, que suelen pertenecer a su trabajo más que a nadie. Esta es la generación que estamos teniendo. Y en un primer momento son nuestros padres los que nos cuidan y nos transmiten su modo de ver y de interpretar y reaccionar ante la vida, para que nosotros también desarrollemos cómo estamos viendo la vida y así sucesivamente a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también. Entonces el principal valor de una familia unida y armónica es la pertenencia. Es pertenecerse los unos a los otros, estar presentes. Lleva consigo estar disponibles para el diálogo abierto y para la convivencia, presentes para poder acoger, cuidar o decidir qué intervención es la más conveniente y adecuada en función a las necesidades de la persona o la familia. ¿Por qué? Porque la actitud generosa abre el corazón, tanto del que da de su tiempo como del que lo recibe. Y la alegría, amados, es la consecuencia de esa apertura generosa que facilita que los miembros de la familia se ayuden unos a otros en sus necesidades. Pero todo comienza con dar tiempo de calidad y recibirlo. Muchos sacan la vajilla que nadie conoce cuando llega alguien importante. Y los hijos se quedan, ah, caray, ¿y esta vajilla de quién es? ¿La rentaron? Porque solo la sacan cuando llega alguien que es importante. Y esos hogares no sacan sus vajillas para convivir con sus hijos. Todo es para la visita, pero para sus hijos son las obras de tiempo. Entonces no hay suficiente tiempo en la vida. Y lo hemos comprobado. No hay suficiente tiempo en la vida y por eso es importante poner atención en el tiempo de calidad, para compartir nuestros sentimientos de forma transparente y abierta. Si como adultos no somos capaces de expresar lo que sentimos a nuestros hijos, ellos tampoco van a aprender a hacerlo. Si no somos capaces de romper ese molde generacional, y me atrevo a decir esa maldición generacional de no expresar continuamente mi afecto por mi hijo, te amo, te acepto, eres especial para mí, doy gracias a Dios por tu vida. Si no somos capaces, estará repitiéndose la misma historia en la próxima generación. Los sentimientos positivos expresados son una fuente inagotable de amor que revitaliza las relaciones y promueve el bienestar. Expresar amor, que se rompa ese silencio en las casas, en los hogares, que se rompa. Si perdemos de vista lo esencial de nuestra presencia en casa, estamos permitiendo que las cosas se interpongan en nuestras relaciones más importantes. Y estamos llevando este mensaje muy indirectamente, pero nuestros hijos lo están entendiendo. El trabajo es más importante que yo. Ojo, aún el ministerio es más importante que yo. Debemos de servir a Dios, pero el principal ministerio es la familia.
Actividades como reír juntos, recordar momentos gratificantes, buscar actividades para compartir, disfrutar de la compañía, reservar espacios para contar confidencias con nuestros hijos, reír, leer juntos, correr juntos, hacer deporte juntos. Esos son tiempos de calidad. Pero hay una adicción al celular. Hay una adicción al celular. Y es muy útil en estos tiempos el celular. Se mensajea uno, se organizan cosas para el trabajo, para la iglesia. Incluso se pagan ya cuentas por el celular, por las transferencias y todas esas cosas. Pero amados, si tú y yo no aprendemos a apagar un momento este aparato para ver a los ojos a nuestros seres amados, entonces tú y yo estamos haciendo una cultura. Y créeme lo que no es una cultura de armonía. Y te lo digo porque yo mismo he batallado y he tenido que dominar esta cosa porque se escucha mucho, porque cada mensaje es como algo que te impulsa a verlo, es como algo que te dice, hey, ponme atención, esta cosa es demandante. Pero tengo hombres amados que pasan hasta 1 hora en Facebook, 2 horas. Revisando todo porque pues, tienen que estar enterados de todo. Y esposas sin atender. Ahora no soy un pastor que no esté de acuerdo con la tecnología. No, estoy de acuerdo. Tenemos nuestra página de Facebook bien bonito que siempre los muchachos de Creativo la tienen ahí al día. Gloria a Dios. Pero amados, tenemos que tener un balance. Les paso un tip. Tengan su hora para revisar su WhatsApp, tengan su momento. En lo personal yo lo tengo en la mañana después de organizar mi día, de estar con Dios, de estudiar. Tengo mi momento para ver los mensajes y en la tarde otro momento. Pero necesitamos, amados, tener este dominio propio y decir, Señor, ¿será que el tiempo se me está yendo entre las manos? ¿Será que el tiempo se me está esfumando? Y otra manera de aplicar la armonía en nuestro hogar es mostrarnos respeto. El respeto es otro valor fundamental de la familia. No debe de haber apodos ofensivos. No debe de haber esos apodos que denigran, que ofenden. Salmo 133, verso 2, dice: habitar los hermanos juntos es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La NTV dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. ¿Sabes qué es el óleo? Es el aceite de la unción. Y esto representa la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú procuras la armonía en tu familia, la presencia de Dios romperá todo patrón equivocado de comportamiento en tu vida. La presencia de Dios va a respaldar esta resolución, esta convicción de querer armonía en mi matrimonio, en la relación con mis hijos. El Espíritu Santo se agrada de esto y Él promete, y Dios promete derramar su presencia sobre ese hogar que está buscando a Dios, que anhela a Dios. Y otra de las cosas que hace la presencia de Dios, fíjate lo que dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo
de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero muchas veces queremos nosotros podrir el yugo. Queremos quitarlo en nuestras propias fuerzas, con la contienda. Pero el Señor dice, hey, busca la armonía y mi presencia irá contigo. Busca la armonía y yo voy a estar ahí y yo te voy a dar la victoria. Pero ¿cómo? Está el problema. Hay un yugo sobre mi hijo, hay un yugo sobre mi matrimonio y no es el de Cristo. Es la falta de confianza, son los celos, es el pasado. Hay un yugo de rebeldía sobre mi hijo. Busca la armonía. La presencia de Dios se va a encargar de destruir ese yugo, de quitar esa carga pesada de tus espaldas para darte la victoria. Pero tú tienes que decidir por la armonía. Tú tienes que decidirlo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de cultivar una vida espiritual que procura la presencia de Dios como familia? ¿Cuáles son los beneficios? Acompáñame a Eclesiastés 4, verso 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará? Se calentará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se romperá pronto. ¿Cuáles son los beneficios de buscar a Dios como familia? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, nos cubrimos las espaldas. Número uno, nos cubrimos las espaldas. ¿Por qué? Porque la oración familiar nos ayuda a desarrollar una sensibilidad especial por las necesidades de nuestro ser amado. ¿Cuántos padres están orando por sus hijos? ¿Cuántos matrimonios están orando entre ellos? ¿Cuándo fue la última vez, hombre de Dios, que oraste por tu esposa, que impusiste tus manos y le empezaste a bendecir? Empezaste a declarar palabra de bendición. Es ahí donde Dios te va a mostrar cuáles son las necesidades de tu familia, de tu esposa y viceversa. Amos 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La oración en pareja, en familia, se convierte en un mecanismo de equilibrio. Y podríamos comparar esto con el eje de un automóvil que ayuda a que las llantas puedan rotar juntas a la misma velocidad. Imagínate que una rueda le diga a la otra, déjame moverme como yo quiera, haz tú lo mismo. No, es la oración la que le da el equilibrio perfecto para ir todos en una misma dirección. Para Dios es de suma importancia que andemos unánimes juntos, y la oración tiene esa virtud. La unidad espiritual no llega por coincidencia. No llega porque nos vistamos todos igual y nos tomamos una fotografía de recuerdo con las playeras de Mickey Mouse, todos juntos. Es bueno eso. Un cuadro, ¿no? La unidad espiritual llega, amados, a través de la oración. Y Hechos capítulo 2 verso 1 lo demuestra. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Y qué dice? Que de repente llegó el Espíritu Santo. Les dio poder a los discípulos. Pero ¿cuándo fue que vino esa unidad? Cuando estaban orando. Recuerda, iglesia, que las decisiones como familia se toman en la presencia de Dios. Se toman después de haber orado, después de haber escudriñado la Escritura. Otro beneficio de buscar a Dios como familia es que nos compenetramos más. La oración nos va a ayudar a continuar fundidos en una sola carne como lo diseñó Dios. Y además nos hace sensibles a su voluntad. Uno de los problemas matrimoniales, amados, más constantes, más comunes, es lo que se vive dentro de la habitación matrimonial. ¿Por qué? Porque los hombres piensan que sus esposas no comprenden sus necesidades orgánicas y ellas sienten, las esposas sienten que sus esposos no comprenden sus necesidades emocionales. Entonces hay una incomprensión de los dos lados. Por eso debemos de saber que la oración juntos nos acerca más al corazón de nuestra pareja
y principalmente a Dios. Amén. Comienza esta misma noche a orar en familia, a buscar a Dios en familia y vas a ver buenos resultados. Amados, ¿cuál es la medida del amor? ¿Cuál es la medida del amor? Según la palabra de Dios, ¿es amor sin medida? Y las circunstancias en los matrimonios van a quebrantar nuestro orgullo y van a sacar a la luz nuestras rebeldías. Y es más, van a desenmascarar nuestra cultura mental y emocional que va en contra de la palabra de Dios, va a enfrentar nuestros temores. Pero para eso está el Señor siempre, para consolarnos, para limpiarnos, para decirnos: hey, no he acabado contigo, la obra que yo inicié la voy a perfeccionar, así que ánimo, levántate, estoy contigo. Amados, pero tenemos que ser cristianos que vencen el desánimo, que no se dejan apachurrar por la condenación y la culpa. Somos obra en proceso. Si tú y yo tenemos la voluntad y la resolución de buscar a Dios, de buscar la armonía, Dios se agrada de ello y Dios va a respaldar esa búsqueda y Dios va a pudrir el yugo sobre nuestros hogares. Si lo puedes creer, dale otro aplauso al Señor. Amén. Amados, la palabra de Dios dice que la carne todo el tiempo está contra el espíritu, siempre. Y el espíritu combate todo el tiempo contra la carne. Ahora, una reflexión que te voy a decir. Si estando llenos de Dios, díganme si no es cierto, si estando llenos de Dios, congregándonos, buscando al Señor en familia, sentimos el jalón de la carne a decisiones incorrectas, imagínate no estando lleno de Dios. O sea, si buscando al Señor con intensidad sentimos esa lucha, imagínate estando vacíos de Dios. Y entonces aquí la ventaja es que todos estamos aquí presentes y cada uno está tomando su parte y comprometiéndonos para hacer cambios, lo puedo creer. Y Dios está viendo eso y Dios te va a dar la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Primera de Juan capítulo 4 verso 19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces esto significa que no es fácil amar a quien no hemos visto. Por lo tanto, Dios no puede aceptar el cuento de que le amamos a Él si no somos capaces de amar a aquel con quien dormimos cada noche, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia. No puede aceptar este cuento el Señor. Dicen que me aman, pero no me demuestran amando a su prójimo, que lo ven, que pueden sentirlo. Y es un esfuerzo muy grande, amados, que tenemos que hacer por la armonía. Pero la recompensa es muy grande. Oh, la recompensa es mayor. La recompensa satisface. Así que yo les pregunto, queridas familias, hombres, ¿están dispuestos a entregarle su vida matrimonial a Dios, a orar con tu esposa, a tomar la responsabilidad del lugar que Dios te ha dado en medio de tu familia, sabiendo que Él te fortalece y te da la sabiduría? Mujer, ¿estás tú dispuesta a buscar a Dios con tu esposo y ser portadora de paz en tu hogar y no manipular, sino dejarte guiar por Dios y su palabra? Hijos, ¿están dispuestos a buscar a Dios para recibir fortaleza, para honrar a sus padres, respetarles, amarles, servirles? Porque provocar y buscar armonía me va a doler, amados. Me va a doler, me va a costar. La gente es engañada por los poetas del falso amor, pero la Biblia es clara cuando nos dice y nos habla del amor. 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido,
es benigno, se sufre al amar. Al amar lloramos, pero Dios ha prometido que Él consolará. Y son bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El Señor ha prometido que Él será nuestro refrigerio, nuestro refugio, cuando decidimos amar como Dios ama. Hombres, ¿cómo logro crear un ambiente de armonía en el hogar? Negándome a mí mismo. Más elogios, menos críticas. Más blanda respuesta hacia mi esposa y hacia mis hijos. Mujeres, ¿cómo logramos crear un ambiente de armonía en el hogar? Llevo mis peticiones a Cristo. Hago las cosas con gozo. Quito la comparación de mi boca. Me niego a mí misma por amor. Hijos, ¿cómo se logra la armonía en casa? Llevo mi queja a Cristo y en oración perdono a mis padres. Desarrollo empatía hacia mis padres. Está en mi corazón. ¿Qué haría yo si estuviera en los zapatos de mi padre o de mi madre? Hay empatía. Hablo sin gritar, sin ofender lo que me duele, sabiendo que muchos sentimientos en mí son incorrectos. Hay muchos hijos que quieren que sus sentimientos sean valorados y respetados. Pero un joven, un hijo, cuando busca la armonía, está dispuesto a reconocer cuando esos sentimientos van en contra de la voluntad de Dios. Padres, no permitan sentimientos que vayan en contra del carácter de Dios en sus hijos. Porque muchas veces nuestros hijos tienen su corazón y ellos expresan sus sentimientos. Y no, pobrecito de mi hijo, ¿cómo lo voy a contradecir? Lo voy a anular, lo voy a traumar si es lo que él siente. Tenemos que hacer ver a una generación que engañoso es el corazón del hombre. Y que hay sentimientos que no van a llevarlos a la bendición y a la vida eterna. Que hay sentimientos que nuestros hijos tienen que aprender a renunciar. No podemos apapachar todos los sentimientos de nuestros hijos. Solo porque son nuestros hijos. No, también son pecadores y necesitan arrepentimiento. Necesitan nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Es que pobrecito mi hijo. Pobrecito de ti, porque si así lo crías, de grande pagarás el precio de tu error. Abraza los límites, joven, y la disciplina de tus padres como muestra de su amor por ti. Abrácenlos. Jóvenes, busquen la armonía. Recuerda algo, iglesia, que Satanás es como las sabandijas, como las cucarachas, como las ratas. Si tú dejas basura en la noche, aunque la casa está limpiecita, las cucarachas se van a meter. Cuando llenamos nuestra cosa con esta basura de falta de perdón, de hostilidad, esa basura va a traer demonios. Va a traer demonios. Dios te dice, tu responsabilidad es crear un ambiente de armonía. Y mi responsabilidad es fortalecerte con mi gozo y romper todo yugo. Abraza la armonía, busca la armonía. Recordemos lo que es el perdón. Perdonar no significa que la otra persona está justificada, sino que damos de gracia lo que recibimos de gracia de nuestro Dios. Perdonar no es señal de debilidad, es señal de madurez. Perdonar no necesariamente significa seguir viviendo una situación difícil. Hay casos de violencia y de abuso que deben de ser considerados y pedir consejo a tus autoridades. El perdón no es solo cuestión de tiempo, el ya se me pasará. Tienes que actuar, decidirlo. Solo así comenzará a sanar tu corazón. Y el perdonar no significa que nunca me voy a enojar.
Confiesa tu enojo a Dios sin pecar o lastimar a los demás. Y lo más importante, amados, ¿me pueden ayudar con música, por favor? Puedes ponerte sobre tus pies. Lo más importante, únicamente la persona que ha recibido el perdón de Dios tiene la capacidad para perdonar a otros. Únicamente, amados. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú no tienes el perdón de Dios en tu corazón, tú no puedes dar el perdón a otras personas. El perdón no cambiará tu pasado, pero sí cambiará tu presente y tu futuro. El Salmo 133 dice: el rocío es frescura. Un hogar en armonía es un hogar fresco, por lo tanto es un hogar atractivo. Que nuestros hijos añoren estar en casa, que nuestros hijos lo anhelen. Dice ahí: yo enviaré mi bendición y vida eterna. Quiero decirte que un hogar en armonía es un hogar donde Dios derrama su bendición. Dame armonía, dice el Señor, y yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Muchas veces no hay prosperidad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no hay acuerdo. Porque no hay acuerdo entre nosotros. Y vivimos en discusión tras discusión. Y no podemos soñar como familia, emprender como familia, porque no hay paz. Y otra bendición para un hogar en armonía es que Dios manda salvación. Dice: ahí enviaré bendición y vida eterna. Quiere decir que aquellos que están lejos de Dios, dentro de tu casa, cuando tú creas un hogar lleno de armonía y ven la presencia de Dios ahí, van a rendirse a Jesucristo. Van a rendirse a Jesucristo. ¿Te va a costar? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. Pero el Señor estará contigo. Y vale la pena ser personas que le abren la puerta de su casa, de su hogar, a Jesús. Jesús es la armonía que necesitamos. Dile al Señor: Señor, te entrego mi casa, te entrego mi familia. Oh Dios, pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me fortalezca. Pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que me perdones si no he promovido la armonía. Si en mi casa yo he sido el que es contencioso, perdóname, Señor. Pídele perdón a Dios ahí en tu lugar. Pídele perdón a Dios. Me arrepiento, Jesús. Clamo, Señor, por tu misericordia. Clamo, Señor, porque me perdones. Clamo porque limpies mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego a mis hijos. Te entrego mi casa, mi hogar. Aleja la opresión y derrama vida, bendición en abundancia sobre mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien aquí necesita recibir a Cristo en su corazón, si siente que ya no hay tal vez esperanza para él, Jesús es tu esperanza. Él vino a salvar lo que se había perdido. Si es así, puedes levantar tu mano derecha si quieres recibir a Cristo esta mañana y decirle al Señor ahí en tu lugar, junto con todos, decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Te entrego mi vida. Sé el Señor de mi vida. Renuncio a mi pasado. Te entrego todo lo que soy para que seas tú el Salvador y Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por salvarme. Gracias porque es por gracia la salvación. Gracias porque es por gracia tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.